buenos días con todas, digo todas porque de verdad que estamos al poder nosotras. Bueno, yo soy la doctora Sharon Rosales, yo soy dermatóloga, me especialicé en Brasil y ahora actualmente estoy ejerciendo la profesión de dermatología clínica, quirúrgica y estética en Ecuador. Para mí es un honor estar con todos ustedes, en realidad gracias por la invitación, gracias Orlando, gracias a Endimed. Y yo no soy de las personas que me va a poner aquí a hablar desde la ciencia o de la parte más difícil que ya nos habló nuestro querido Claudio, sino que conmigo me gusta que sean bien interactivas, que pregunten, que hablen, que me absorban de todas las cosas que probablemente tienen muchas dudas en el día a día cuando estamos trabajando con aparatos, con pacientes reales y que tal vez no sabemos a quién acudir para que en realidad nos respondan eso y poder optimizar y en realidad tener esos resultados que el paciente me está exigiendo y que yo quiero ver. Entonces, yo les voy a dar una introducción a lo que va a ser nuestra práctica, porque lo que me interesa a mí es que ustedes en realidad sientan, bueno, tengo entendido que la mayoría de ustedes trabajan ya con el aparato que tienen en sus clínicas. Entonces, lo que a mí me interesa es que ustedes cojan, por ejemplo, el Intensive y sientan la fuerza que tienen que hacer en cada uno de los protocolos, porque es muy difícil, tal vez, o lo más fácil es estar ahí sentadas y escuchar y decir, ay, suena interesante, me gustó el resultado que la doctora presentó, pero en el momento en el que yo lo estoy haciendo, tengo la duda si es que estoy en la penetración correcta, si es que estoy usando la fuerza correcta, incluso si vamos a usar solamente el calor, si es que estoy haciendo y abarcando la región con las pasadas que necesito hacer. Y eso es lo que yo, en realidad, mi enfoque aquí es que ustedes salgan empapadas con toda la información que yo tengo, con los resultados reales, porque los que voy a presentar aquí son solo los pacientes que he manejado en Ecuador en este último tiempo, y pues no tiene Photoshop, así que tranquilas, pueden confiar. Y conmigo también en redes sociales o a través de mi WhatsApp pueden empezar a enviarme dudas, porque a mí me gusta también eso, que tengan la seguridad de que, bueno, la doctora fue, me habló, y después ¿quién me ayuda? Muchas veces dudamos en, ¿será que uso esta pieza? ¿Será que uso este protocolo? ¿Será que está bien lo que pienso hacer? Y pues si es que hay dudas, en realidad cuente conmigo para poder establecer tal vez un protocolo en su clínica que les pueda ayudar a tener esos resultados que tanto estamos buscando y que el paciente quiere, ¿no? Porque eso es lo más importante. Como dijo Claudio, esta es una máquina que en realidad es un Ferrari. Con una de estas ustedes pueden lograr muchísimo. Y no solo ofrecerle al paciente el tratamiento que él busca con algo que es natural, porque vamos a hablar bien, estamos activando nuestras fibras de colágeno y elastina, entonces eso lo hace algo natural y duradero en el tiempo. Bueno, lo que vamos a ver el día de hoy es solo esto. Hiperhidrosis, la región periocular, vamos a hablar bastante de glúteos, la región de brazos y abdomen, porque acuérdense que lo corporal también es muy importante para nuestros pacientes. Y vamos a terminar con el rejuvenecimiento, que es lo que probablemente todos ustedes vienen haciendo, o lo que más se han enfocado hasta el día de hoy, en rostro con el aparato Endimed. ¿Podemos cambiar? Esto es solamente un pequeño resumen de lo que ya habló Claudia. Tenemos las dos piezas fraccionadas, la primera que es el Intensive, que son las microagujas, y lo que va a hacer esto es microcoagular. Para que entiendan un poco más fácil, porque yo no les voy a hablar tanto de la parte técnica, cuando yo hablo de microcoagulación, ingresa la punta, ingresan las agujas, que son agujas de oro, que van a hacer este calor volumétrico en 3 dimensiones, y va a formar una coagulación como es lo que nos explicó Claudio. Pero esta coagulación no se queda en la superficie, que haría más o menos un tapón para evitar que tenga el efecto si voy a hacer terapias combinadas con algún tipo de tópico, sino que nos va a ayudar a hacer un canal, un túnel para que penetre lo que nosotros vayamos a trabajar. Con esto vamos a tener solamente la generación de la cascada de las heridas. Y para que entendamos eso es inflamación, regenero el tejido, llamo al fibroblasto, el fibroblasto activa mi fibra de colágeno y elastina y se traduce a un lifting facial o a un lifting en región de brazos. O sea, voy a tener esa retracción de la piel, que es lo que tanto buscamos con el paciente y lógicamente es lo que tu paciente te pide y es lo que tú quieres ver en el antes y el después. ¿Podemos pasar? El FCR son ya pins, y estos pins lo que van a hacer no va a ser un calor profundo o una microcoagulación, pero sí te va a hacer una microablación. Y esto es interesante entender, porque aquí yo estoy trabajando en 2 niveles diferentes.
Si yo uso Intensive, yo voy a llegar hasta la parte de la dermis profunda, porque ahí están nuestras fibras de colágeno. Y si yo hablo del FSR, yo estoy trabajando más en la epidermis, haciendo una ablación. ¿Y qué es una ablación? Es un barrido. Y si yo genero esa ablación, lógicamente voy a tener activación de la cascada, de las heridas, voy a tener inflamación, fibroblastos en pequeñas cantidades y voy a tener esa regeneración o remodelación del tejido, más en la parte de epidermis. Entonces yo voy a ver cómo esa epidermis se vuelve gruesa. Y es por eso que es tan interesante trabajar con las dos piezas combinadas, Intensive y FSR. Pues si me preguntan, doctora, ¿qué uso primero? ¿Uso FSR y después Intensive? Va a depender de tu paciente y de lo que yo quiero tratar. Si yo, por ejemplo, voy a tratar una cicatriz de acné, la cicatriz en Ice Peak, por lo general, tiene su profundidad. Por eso es que nosotros vemos como un huequito. Voy a primero trabajar con Intensive, que voy a hacer toda la activación del colágeno, y después voy a hacer una microablación en la parte superficial para dejar ese tejido otra vez grueso y esa epidermis más bonita, sin esa sensación del paciente con esa cicatriz profunda. ¿Podemos cambiar? Bueno, el tratamiento en general para las áreas que ustedes vayan a hacer es de estos simples pasos. Primero vamos a limpiar el área, vamos a dejar con anestésico en la mayoría de casos. El tratamiento, como nos dijo ya Claudio, tenemos 1000 pulsos y vamos a hablar de Intensive, entonces sería más o menos entre 200 a 300 pulsos que puedo usar en cada una de las sesiones. Las sesiones van a ser una vez al mes, mínimo 3 sesiones, porque esto sí, si le dicen al paciente una sola sesión, no va a tener el resultado que ustedes buscan, mucho menos lo que él se imaginó. Y pues si yo lo hago constante en el tiempo, yo voy a poder llegar a activar hasta un 80% de las fibras de colágeno, que ahí sí voy a tener una epidermis gruesa y abajo voy a tener ese sustento que, si se fijaron en el video, son como esas ramitas de un árbol que van creciendo de nuevo. Y no es que yo estoy generando fibras de colágeno, yo estoy activando las que todas perdemos después de los 25 o 30 años, y por eso va teniendo otra vez ese colchón en nuestra piel. ¿Podemos cambiar? Este es el primer protocolo. Y pues primero vamos a hacer la parte teórica, porque me interesa mucho que ustedes piensen, razonen, y cuando ya llegue el paciente sea más fácil de pensar, bueno, voy a coger tal pieza porque voy a tratar así hiperhidrosis, o voy a tratar una flacidez, o voy a tratar cualquier patología, pero ustedes ya razonando el por qué yo voy a elegir cada una de las piezas. Para hiperhidrosis, yo siempre les voy a recomendar, es súper difícil que tu paciente llegue y te crea que hay una tecnología que va a hacer que pare esa sudoración excesiva que él tiene. Entonces, la primera cosa que les puedo decir, usen bien la estrategia de comunicación con el paciente, porque es eficaz, pero si yo no lo hago en el plano correcto y en la profundidad correcta, ustedes no van a tener resultado y el paciente va a quedar insatisfecho. Va a sentir que gastó mucho para algo que tal vez le funcionará 2 meses en el mejor de los casos, pero no es porque la máquina no tenga el poder de hacer que la glándula sudorípara tenga un pare. Pues yo voy a hablar en una forma para que me entiendan, que es lo que yo les digo a mis pacientes, es como que yo voy a calentar esa glándula hasta tal punto que le voy a cerrar, que es el mismo efecto que tendría con cualquier otro tipo de tratamiento. Pero el paciente necesita saber que este tratamiento no es una vez, son 4 sesiones o hasta 3 sesiones, una vez al mes, y yo necesito ir profunda para llegar a calentar esa glándula y dejarle a esa glándula tal vez sin vida, para que me entiendan un poco, y así ustedes poder en realidad tener ese cese de la sudoración en exceso, ¿ya? Entonces, lo primero, limpiamos, hacemos el test de Minor. ¿Cuántos de aquí conocen el test de Minor? ¿Lo han hecho ya? Bueno, fallamos, desde ahí ya fallamos, porque si no hacemos el test, ¿cómo le voy a mostrar a mi paciente que en realidad tuvo efecto? Es la única forma de yo tener 100% de seguridad que yo hice lo correcto y el paciente va a ver en fotografías que el tratamiento fue efectivo. Y el test de Minor no es nada más que el test de almidón. Pues ustedes ponen un poquito de alcohol yodado en la región de la axila, después del yodado van a poner almidón o talco, y ahí ustedes van a ver cómo se pinta la región del sudor negra, y en el retorno pues van a hacer lo mismo para que el paciente vea que cada sesión va a tener menos
sudoración, se va a pintar menos oscura la axila hasta ya tener el pare de la sudoración, y eso les voy a mostrar yo con fotos. Yo por lo general uso solamente la pieza Intensive. Yo aquí estoy pensando que quiero llegar con ese calor hasta la glándula sudorípara, entonces yo no necesito activar el calor, porque el calor hay que entender que lo único que va a hacer es que donde yo tengo la energía en tres profundidades del calor de Intimate Intensive, el Contour, el iFine o el Small, lo que va a hacer es generar que todo ese calor que ya está dentro siga esparciéndose. Entonces yo eso no quiero en una axila, yo no quiero rejuvenecer a la axila, yo quiero parar el sudor. Yo voy a usar la pieza Intensive profunda y se acaba, entre 1 o 2 pasadas, dependiendo la axila, el diámetro de la axila, se acabó, paciente se deja con un poquito de limpio, ¿no? Lógico, limpio, porque muchas veces sangra un poco, dejo con alguna crema regenerativa, alguna crema que nos ayude a cicatrizar mejor, hidratar, y el paciente se va a su casa. Doctora, cuidados, vida normal, puede ir al ejercicio después de 30 minutos de hacer el procedimiento, puede ya hacer actividad física. No quiere decir que si el paciente va a retomar su vida, se van a volver a activar esas glándulas sudoríparas. Yo por lo general siempre le digo al paciente, haz ejercicio antes, mantén tu rutina normal, evita el exceso, porque probablemente se active lo que estoy intentando mantener dormido, y después al siguiente día, ahí sí, actividad, correr, lo que tú quieras. Eso sería en base a la hiperhidrosis. Vamos a ver unas fotografías de 2 casos que traje. Entonces este es el test de Minor, y esto es lo que yo les digo. Cuando yo hago esto, se va a pintar por completo negro en la región en donde el paciente está sudando. Vamos a delimitar. Yo por lo general, es fácil ustedes acordarse de dónde se va pintando, entonces limpio, ya marco la región que yo voy a tratar, anestesiamos en 4 puntos y el paciente no siente dolor, pero yo hago, bueno, pensando que tenemos 1000 pulsos, va a ser diferente, tal vez haga 3, 4 pasadas en cada región. El punto aquí no es que el paciente tenga mucha sangre, porque van a ver que sangra un poquito, pero no es dejar ensangrentada la región, sino abarcar toda la región. Y este es el resultado después de las 4 sesiones. Entonces, si se fijan, todavía tiene un poco de sudor, todavía hay unas áreas que se pintan, pero si el paciente te dice, estoy satisfecho, si usted me mejoró en un 80% mi calidad de vida, puedo usar blusas de todos los colores, ya no tengo vergüenza porque la gente que suda bastante siempre está con o blanco o negro. Entonces, le cambias y le devuelves una vida nueva a ese paciente. Que sude 20, 30% o que se sienta a veces mojado, eso es normal, ¿no? Porque pues si estamos en una situación de estrés, yo no te voy a parar ese sudor, es imposible. O sea, si estamos a 40 grados, tampoco te voy a parar el sudor. Y eso también hay que advertir al paciente, porque no es que va a parar de sudar para toda la vida. Lo que vamos a hacer es disminuir esa sudoración que no está siendo normal, que no le permite vivir. ¿Podemos pasar? Esta es otra paciente. En este test sí fue un poco difícil, porque si se fijan, ella solamente tenía en la parte externa el borde pintado de negro. Entonces, pues, yo traté todo, pero al retorno de ella, aquí parece que solamente le puse talcón y nada más, pero está hecho el test. Entonces, en ella, su sudoración era un poco diferente de lo que yo había visto, era más alrededor que en la parte interna, y yo hice eso, me enfoqué solamente en el borde de su axila, y di unos 4 disparos en esta región interna. Y este es el resultado después de 3 sesiones de tratamiento con ella. Por lo general, yo siempre empiezo con 3.5 la primera sesión para que el paciente también diga a ver a qué me meto, si es que duele o no duele, y voy aumentando. Ustedes saben que el aparato Pro tiene hasta 5. Lo ideal sería llegar a los 5 o empezar de 5. ¿Podemos cambiar? Bueno, ahora vamos a hablar en la región periocular y quiero saber, dígame. Perdón, una pregunta. Cuando tratas hiperhidrosis en hombres, ¿rasuras la axila? Siempre porque, pues, acuérdense que hay calor. Y el calor, queriendo o no, va a hacer que el pelo se active, o sea, el conductor, en este caso va a ser el pelo, y va a aumentar esa sensación de calor. Entonces el paciente probablemente va a decir, algo me quema, pero pues no es que está quemando mal, pero sería un conductor y eso va a hacer que tu tratamiento tal vez no sea tan bonito para que tu paciente regrese, pero sí, hay que rasurar. ¿Responde más rápido el hombre? No hay diferencia, yo hasta el día de hoy no he visto eso, pero esto es en mi práctica. Acuérdense que yo no tengo la
verdad absoluta. He tenido 2 pacientes y la verdad es que con el primer caso que les mostré, a la primera sesión, ella tuvo ya una reducción del 50% de su sudoración. Y tanto que ella me dijo, ya estoy feliz así, no me haga más. Ya invirtió, entonces yo soy de las que ya me pagaron, se aguanta la segunda, la tercera, la cuarta. Porque ya ese es su tratamiento. Y porque yo sé que probablemente, si es que ella ya tiene el 50%, está feliz, a los 3 meses ella va a regresar y me va a decir, sigo sudando igual que antes. Y yo lo que quiero es que ella tenga 1 año sin sudor o 8 meses sin sudor. En hombres, los hombres son un poco más que temerosos, puedo decir. La inyección les duele y están, ¿va a ser así el tratamiento? No, no va a ser, pero claro, si yo ya estoy aplicando el anestésico, él ya se empapó, ya está todo mojado. Entonces digo, a ver, limpiamos de nuevo, le calmo al paciente y empiezo la sesión. No he visto hasta el día de hoy diferencia entre ser hombre y ser mujer para la eficacia en el tratamiento. Sí veo que las mujeres se aguantan más que los hombres, pero con el anestésico que le ponen, que yo uso lidocaína infiltrándole, el paciente se aguanta. Yo tengo una regla en esto de la edad para cualquier tipo de tratamiento después de los 18 años. Porque hasta los 18 años hormonalmente todavía tal vez no está tan regular el paciente. Acuérdense que mucho de la hiperhidrosis también viene de la parte psicológica. Entonces nosotros generamos esa sensación de estoy con nervio, sudo normal. Pero el paciente se pone a pensar tanto en que estoy sudando, que hasta los 18 años eso no controla. Yo siempre les explico a los papás que llegan a mi consulta, ok, vamos a hacer tratamiento, van a quedarse conmigo hasta que él cumpla sus 18 años, manejo con algún tipo de desodorante con aluminio para frenar, usa talco y siempre les mando a una terapia psicológica antes de hacer el tratamiento. Porque es importante controlar aquí, saber que el paciente no está generando esta respuesta de sudoración y después sí tratar. Y el tratamiento va a depender. Pero en este caso, pues créanme que la máquina en realidad hace su efecto. Te voy a mentir si yo he tenido pacientes con ovario poliquístico, pero en general que el ovario poliquístico haga que cualquier tipo de tratamiento disminuya la eficacia o se demore más, eso es incorrecto, porque pues hablamos hormonalmente, hay un cambio en la región de sus úteros, ovarios, pero no va a cambiar en nada que tengas la respuesta a los 4 o a las 3 sesiones en la región de axilas o en el rostro, y tampoco está contraindicado. Pues sí, hay pacientes que me preguntan, si es que tengo algún otro problema, qué sé yo, tiroides, ¿eso va a interferir? No, no interfiere. ¿Va a impedir que tenga resultado? No, no va a impedir. Pero si es que tú tienes algún caso y probablemente viste que se demoró mucho en tener el resultado, la técnica no fue adecuada. La profundidad o la fuerza con la que coges el Intensive o el FCL no fue la adecuada. Sobre el protocolo en la región de ojos, que es muy importante, y tengo muchos pacientes que llegan al consultorio con que siento que el párpado está caído, no me gusta la bolsa de los ojos, pero no me quiero hacer bléfaro. Yo siempre que llega algún paciente que veo que de verdad tiene mucha flacidez, yo no le miento. Le digo, eso no es aquí, eso es con el oftalmólogo, necesita retirar ese exceso de piel. Pero hay pacientes que no quieren y hay pacientes que viendo, yo siempre en mi consulta les vendo el producto, les vendo el tratamiento, pero les muestro las fotos. Y eso ustedes acostúmbrense siempre a tener el registro fotográfico, porque el paciente no va a creer lo bonito y lo maravilloso que la doctora está hablando, sino que quiere ver pruebas. Cuando yo les muestro el antes y el después, los pacientes quedan satisfechos con lo que están viendo y hacen el tratamiento, aun cuando saben que probablemente toda la bolsita de grasa que está en el párpado inferior yo no voy a quitar, porque no voy a quitar, pero voy a mejorar la calidad de la piel, probablemente esas arruguitas que se le formaban aquí por flacidez se van a ir y el párpado caído va a mejorar. Y ustedes van a ver cómo yo hago el análisis que voy a hacer con ustedes, hago con mis pacientes para que ellos vean si es que en realidad tienen o no el resultado que ellos esperaban. Entonces esto es simple, este es el protocolo que pues yo tengo así para que ustedes tomen fotos, aprovechen y cuando ya estén en el caso en su consulta vayan viendo más o menos los parámetros que necesitamos. En el tratamiento por siempre, lo primero que vamos a hacer es limpiar la región, puede ser con alcohol o con lo que ustedes usen normalmente, y después aplicamos el anestésico. Después de la lidocaína limpiamos de nuevo y empezamos ya a hacer el tratamiento. Yo por lo general en ojos hago el tratamiento combinado. Primero uso Intensive y después uso FSR en ese orden, porque otra vez primero quiero activar lo profundo, que sería mi fibra de colágeno, para tener ese lifting o esta región de piel caídita un poco más levantada,
Y después yo hago el FCR solamente para que si hay pliegues, si ustedes ven que hay estas líneas en esta región, o muchas veces hay unas líneas que se forman en la parte lateral, esas líneas que son arrugas, mejore, solamente por el efecto de estar tensando la parte de la epidermis. Y pues después del tratamiento limpio, pongo un poquito de crema, protector solar, y también instruyo a mi paciente que su rutina en casa tiene que seguir siendo exactamente igual. Si yo le dejé, qué sé yo, vitamina C, doctora, ya no puedo usar. No, claro que puedes usar. Y mucho más, o sea, va a tener mucho mejor penetración de su vitamina C, del contorno de ojos y de todo lo demás, porque yo creé canales en esa región. ¿Podemos pasar? Estas son las fotos, algunos de mis casos del antes y después. Entonces, yo sé que os estoy hablando ahorita solo de esta región, que son el periocular, pero pues si yo te muestro que la paciente tiene ya mucha señal de envejecimiento, que en el próceres ya tiene esas entradas del músculo, que la frente está muy marcada, y después de 3 sesiones yo tengo ese resultado de que atenúa la parte del músculo, la fuerza del próceres. Y fíjense en esta parte, ella tenía mucha flacidez, ella tenía ya el párpado caído. Aquí, si yo me pongo a comparar estos centímetros con estos centímetros, pues aquí hay menos flacidez, el párpado está un poquito más abierto y la curva de su ceja está mucho más elevada, igual que la punta de su ceja. En la parte inferior tenía muchas arrugas y después de 3 sesiones, ese es el efecto que le doy solo con Endimet. Aquí no hay toxina, no hay peelings, no hay nada, solo es Endimet. Esta paciente se quejaba mucho porque me decía, es que yo siento mis cejas caídas y me incomoda esta bolsa. Aquí en las fotos tal vez no pueden apreciar mucho porque pues la luz. Si quieren les pasamos después la presentación, Orlando les pasa, para que ustedes examinen en su casa a ver si es que sí hay Photoshop o no. Es mentira. Pero bueno, si yo me pongo a pensar en esta paciente, a ella le incomodaba pues sus cejas, y aquí vemos lo mismo. El arco o la punta de su ceja está un poquito más elevada, la curva de la parte central también hay una mejor volumen, por así decir, y de aquí, que sería esta parte, yo trato mucho con el FCR y no con Intensive, porque acuérdense que aquí está el lagrimal. Entonces en esta parte solamente para mejorar esa piel que ya se ve tan arrugada, ahí uso. Pero esta sería nuestra diferencia de 4 sesiones. Aquí ella se ve, pues en la imagen, ella tiene un poco más de bolsita aquí, y aquí mejoró la bolsita, pero no porque yo le quite la bolsita, porque pues eso va a ser imposible, pero el calor que hace esto va a fragmentar esos acúmulos de grasa y va a mejorar esa sensación de que el paciente tiene la bolsita y la flacidez en esa región. ¿Podemos cambiar? Estos son otras 2 pacientes. Ella, por ejemplo, no tiene ningún peeling tampoco, pero si se fijan, ella tenía unas ojeras mucho más oscuras cuando llegó. El pigmento de ella se quedó más en este lado que en el otro, y el después, si me pongo, si se ven, no sé si ustedes logran ver desde allá, pero el pigmento mejora mucho, ese color tan oscuro mejora con las 4 sesiones, y pues lógico, aquí ella tiene una ceja completamente curva, y aquí ustedes ya ven cómo hay un poquito más de elevación en la región del centro, y ella feliz de la vida, porque no solo le traté la flacidez, que el próceres también mejoró bastante, sino que también se le fue un plus en el tratamiento, porque yo sí le dije, probablemente sus ojeras mejoran, ella feliz, porque también estamos en una era en la que el paciente prefiere tecnología, algo que no le duela mucho, algo que sea un poco más natural, a inyecciones, porque no sé si les pasa en el día a día, hoy por hoy, que les hablemos de la toxina, les asusta un poco y te dicen no, nada que sé, yo ni toxina, ni ácido hialurónico, ni nada inyectable. Entonces tengo la mejor herramienta porque voy a tener el resultado de poder activar mis fibras de colágeno para que el paciente tenga un resultado que aparte no te da nada, ningún otro tratamiento te da el activar tus fibras de colágeno durante un año y medio. Por eso cuando yo hago estos tratamientos siempre les digo al paciente, te va a gustar la piel, pero vas a necesitar regresar al año a hacerte una segunda sesión de Endimet. Y van a ver un caso que tengo de una paciente que un año después ella gerenció muy bien la forma de envejecer y solo se hace el tratamiento conmigo en Endimet. Este es otro paciente, que este es un hombre,
Si se fijan, él sí tenía bastante flacidez. Yo decía que él tenía una carita de triste aquí, y este es después de 3 sesiones. Aquí, como me doy cuenta, todos estos pliegues que él tenía ya no tiene solo uno, y él tenía bastantes bolsitas. No mejoré 100% la bolsa, pero mejoró la calidad de la piel, entonces se le ve mucho mejor. Podemos cambiar. El protocolo de glúteos. ¿Cuántos aquí hacen glúteos en el día a día? Si yo sé que tengo una herramienta que me va a ayudar a mejorar estrías, celulitis y calidad de la piel, ¿por qué no empezar a promocionar eso para de aquí el verano? No sé cuándo es verano aquí, ni allá, pero bueno, cuando sea verano, ustedes pueden ya empezar a hacer sus paquetes para que el paciente en realidad sepa que yo trato esto y que puedo lucir mejor un bikini. El tratamiento es súper fácil y pues aquí tal vez se demoran un poco más, porque mi forma de tratar aquí es de 3 a 6 sesiones solo con la pieza de calor. Si es que yo hago intensive o si es que yo hago algún tipo de inyectable, ahí sí puede ser hasta 4 sesiones de agujas. Pero hablando solamente de contour, por ejemplo ahorita que nos habló bastante Claudio, esta pieza es muy importante porque yo no solamente voy a generar calor para activar las fibras del colágeno, sino que voy a hacer un vacuum. Entonces, si yo me pongo a pensar por qué generamos esa piel de naranja o por qué yo estoy con tanta celulitis, no es nada más que la grasa. Si es que yo estoy acumulando mucho tejido graso, pues yo necesito algo que me ayude a dejar que esa piel que se me está hundiendo, la parte del epidermis se está yendo con la grasa, ayudar para que otra vez salga. Y yo no quiero quitar toda la grasa del paciente porque pues la grasa es lo que le da la forma bonita en el glúteo, pero sí quiero tratar eso que ya se está fraccionando para dar esa calidad de la piel bonita, que se vea otra vez un tejido terso. Y este calor del contour tiene una energía muy elevada, entonces yo por lo general voy aumentando. Pueden empezar con 65 watts y en cada sesión voy aumentando cuando es solo calor, y ahí lo hago cada 15 días. Si yo hago agujas, yo voy intercalando hoy agujas, calor, a los 15 días solo calor, a los 15 solo calor, y después cuando yo compro el mes, agujas y calor. Pero no le dejo al paciente una vez al mes, porque probablemente que antes lo hacía no veía todo el resultado que yo quería. Entonces el paciente feliz, porque pues tampoco es que no se observan todos los días, y si ven la foto del antes y el después están satisfechos, pero tal vez no era lo que yo buscaba. Entonces esa es la ventaja de tener un aparato que en realidad tú puedas ir inventándote los protocolos con seguridad, porque si yo sé que no hay efectos adversos, porque no te va a dar ningún efecto adverso, pues ¿por qué no jugarme con 3 piezas, con tratamientos combinados? Porque eso ya va a dar solamente la experiencia. Pero este es un tratamiento o un aparato súper versátil para ustedes en el día a día. Yo también hago tratamientos combinados y depende mucho qué es lo que tenga el paciente. Por ejemplo, esas estrías blancas que ya son de mucho tiempo, que por lo general están a los lados de la zona glútea o en el abdomen, yo hago intensive sobre las estrías, hago contour o no sé, algún shaper para el calor después. Y a ver, si es que hago eso, si es que hago normal, si es que hago con inyectables, primero calor, luego agujas de intensive y luego inyecto lipoenzimas, o pues hay muchos lipoenzimas de segunda generación, son buenas dependiendo la cantidad de celulitis que tenga el paciente y flacidez. Y pues si es que solamente tratar la región de la celulitis, inyecto. Hay muchos, aquí no voy a hablar de marcas, pero hay muchas marcas en el mercado que me permiten trabajar sobre la celulitis para hacer esa lipólisis de lo que se está formando ahí. Entonces eso yo siempre hago, y era una pregunta que me hizo Orlando antes de empezar: ¿por qué tú haces primero calor? ¿O por qué primero inyectas y le llamas en 15 días al paciente? Pues no hay un porqué absoluto. Yo les estoy pasando algo que yo hago en mi día a día, pero si yo me pongo a pensar en la fisiopatología de por qué se forma y se acumulan las células de grasa, ¿por qué yo voy a esperar tanto tiempo después de las inyecciones para dar ese plus o acabar con ese acúmulo indeseado en la región? Lo único que debemos entender es que el calor sí nos va a dar una vasodilatación y va a hacer que pues ese sea un riesgo tal vez para que lo que vamos a inyectar se vaya muy, muy rápido por los vasos, sí,
Pero si yo voy a colocar en la región específica, no debo tener miedo porque yo voy a tratar esa celulitis, no voy a tratar el resto del glúteo. Entonces, hasta para la inyección hay técnicas que si yo voy a tratar la celulitis, yo siempre les recomiendo inyecten en el centro de la celulitis y vayan haciendo como un abanico. La jeringa, la aguja más o menos es la de 30, entonces la jeringa pues ocupan de 3 y ustedes van haciendo movimientos en asteriscos en esa región de la celulitis, no tiene riesgo ni de la vasodilatación ni del resto del glúteo. Entonces pueden hacerlo en la misma sesión sin ningún problema y sin pensando que voy a tener ningún efecto adverso. ¿Qué puede pasar? Solamente que el paciente te diga me quedó un moretón, porque había mucha vasodilatación, sintió un poco más de dolor en el momento de inyectar la lipoenzima, pero más de eso no van a tener, ¿ya? Yo uso peeling de retinoico cuando tenemos estrías blancas, paso sobre la estría intensive después del FCR y termino con el peeling de retinoico. Envuelvo igual con papel film plástico y le mando a casa al paciente, en 4 horas se baña. Y esa es una estrategia que yo tengo, porque ustedes van a ver incluso unas fotos mías, que el paciente después de tratamiento de estrías se queda con una hipercromía. Y es normal, porque yo estoy generando una nueva lesión sobre esa estría de muchos años. Entonces es normal que el paciente te diga, estoy como... tuve una paciente incluso que hice abdomen y ella me llamaba todos los días desesperada que toda la barriga se le estaba poniendo negra. Donde me pusiste las agujas está negro, todos los puntos se ven negros. Y yo le calmé a la paciente y le dije, eso va a demorar, pero pues, ¿cuánto tiempo va a demorar? No te puedo decir. Al mes que nos veamos, valoramos, lo que te garantizo es que yo no te voy a dejar con la barriga negra. Entonces necesitan una buena comunicación con el paciente, saber que sí, hay el riesgo de hiperpigmentar, sí, y ahí va mucho del fototipo que tenemos. Los fototipos claros como el mío probablemente nunca tienes ni un solo efecto, pero fototipos que ya son un poco más oscuros tienden a hiperpigmentarse mucho más rápido, y ahí la estrategia o lo que yo les puedo pasar es que usen niveles bajos en esos pacientes, o sea, los watts de ellos no pueden ser 4 o 5 porque aumentas el riesgo de hiperpigmentar, pero si te quedas en un 2 probablemente disminuye ese riesgo. Y siempre acordarse que tengo otras armas para mejorar tal vez lo que puede producir. No dejen de decirle al paciente, te puede quedar un poquito manchada la región, pero tranquilo que después quitamos con una luz intensa pulsada o con el peeling de retinoico. Entonces, si vamos a tratar estrías, siempre usen el retinoico después inmediato para disminuir ese riesgo. Por esto de que te digo, si yo estoy calentando, mi pensamiento es, yo quiero degradar esa grasa no mañana, sino hoy. Entonces yo tengo 3 potencias, por así decir, 3 técnicas que van a ayudarte a que esa lipólisis se produzca porque se produce. Entonces lo hago todo el mismo día. Si yo hablo de bioestimulador, lo hago 15 días después. Manejo el protocolo, pero el bioestimulador, pensemos que está haciendo el mismo trabajo que el Endimed, porque el bioestimulador va a potenciar otra vez las fibras de colágeno y elastina. Pero si yo tengo un calor volumétrico que está activando alrededor de tu 70-80% de fibras de colágeno, ¿para qué voy a pagar el efecto que estoy teniendo de un tratamiento con otro que es simultáneo? Entonces no es que si yo pongo las dos cosas en la misma sesión vas a tener mejor resultado. Probablemente uno de los dos se apaga y vas a desperdiciar y el paciente va a desperdiciar el dinero. Aparte que ahí sí es importante la vasodilatación, porque el bioestímulo de colágeno va a entrar en diferentes planos. Bioestímulo de colágeno yo puedo aplicar solo en la parte intradérmica. Entonces ahí fisionomía y anatomía otra vez, dónde están las fibras de colágeno y elastina. Si tú pones el bioestímulo de colágeno con una vasodilatación, tienes mucho más riesgo de que entre el bioestímulo, dependiendo del que uses, en el vaso y generes ahí sí nódulos que se van a demorar mucho en salir. Sesiones. Y pues aquí, si hablo de 4 sesiones, no estoy hablando solo del calor, sino de las agujas. Y a eso le sumamos entonces ya 8 sesiones solo de contour o shaper, que es lo que yo uso. Yo en mi consultorio, aunque no me crean, todavía no tengo el contour, tengo solo shaper y yo tengo esos resultados con shaper. Entonces, mejora la calidad de la piel. Claro que, a ver, esta paciente es una paciente joven. Entonces, así les digo que tiene unos 32 años. Ese es el target de pacientes que ustedes quieren para el día a día y para tener los resultados que ustedes quieren vender en la clínica, porque si viene una paciente que ya tiene sus 60 años, me voy a demorar tal vez
el doble en tener ese resultado. Pero si yo empiezo a concientizar a las pacientes jóvenes a que por lo menos hagan esto una vez al año, primero ustedes rompen en las ciudades y en los países que están, y segundo, sus pacientes un solo resultado bueno va a traerles alrededor de 3 a 4 pacientes, y eso les digo yo por mi práctica. Yo no tengo muchos años ejerciendo, tengo 5 años ejerciendo, en Ecuador estoy casi cumpliendo el segundo año, entonces yo lo que he visto, porque son varios mercados, es que necesitan una buena estrategia. Y con paciencia, porque no es que de hoy a mañana van a tener 100 pacientes que se quieran hacer esto, pero con un paciente que ya vio el resultado, llega la mamá, la tía y la prima. Entonces les va a ir bien. Podemos cambiar. Y eso sí, no hagan Photoshop, por favor, porque veo tanto Photoshop que después digo, no han leído ni siquiera de la tecnología que están usando y los pacientes sí se creen. Son, pues, antes y después de España, de Estados Unidos, que yo tomé esto de internet porque eso solamente está hecho con Contour. Si ustedes van a leer, hay muchos artículos ahora que publican sobre la herramienta Contour porque hace un vacuum que ninguna otra, nada en el mundo ni en el mercado se compara con la forma en la que hay esa succión de la piel. Entonces, si es que en algún momento ustedes tienen el chance de probar entre ustedes, primero que van a sentir como de verdad ustedes están acostados pero sienten que todo está arriba, y eso no lo cambia nadie. Si el paciente no siente dolor, si el paciente ve fotos que de verdad suman para que él decida hacerse el tratamiento, ustedes van a ganar en el mercado. Y lo mejor es que no estamos mintiéndole al paciente, ¿no? Pero esto solamente es con Contour. Entonces, si se fijan, esta parte de aquí mejora, sí, mejora la textura de la piel, pero en cuanto a celulitis, siguen las celulitis aquí. Entonces no es que al 100% mejora la celulitis, pero sí estoy dándole otra vez una forma bonita a su piel, que es lo que todos queremos. Igual en esta región de acá. Entonces, si es que, otra cosa, si yo voy a venderle al paciente solamente glúteos, es solamente glúteos. Si el paciente quiere hacerse glúteos y piernas, es otro valor, porque ustedes tienen que hacer entre 15 a 12 pasadas en cada cuadrante, como nos enseñó Claudio. Yo no puedo estar haciendo esto así 15, ya, no, tiene que ser cuadrante superior, cuadrante inferior, y por lo general glúteo yo hago que dividan en 4 cuadrantes para calentar mucho, ¿ya? Entonces sí, lleva la inversión del paciente es mayor si es que yo voy a hacer todo. Esta también es otra foto, y aquí en lo único que me quiero basar o que quiero que vean es esta región de aquí. Esta es la bananiña, y les incomoda mucho a las pacientes porque si se ponen un jean me dicen, es que yo me pongo el jean, se ve bonito mi glúteo, pero ahí abajo se ve como un gordo, sáquenme el gordo. Pero no es, o sea, no es que es un gordo de verdad, solamente es que sí hay acúmulo de grasa, por supuesto, pero esto por lo general es más flacidez. Entonces sí, si ustedes quieren tratar esto solamente haciendo microagujas para calentar y hacer tracción de esa flacidez y después terminan con Contour o con Shaper, van a tener ese resultado, que no es un resultado que me digan, oh wow, aumentó el glúteo, no, porque yo no estoy aumentando nada, yo solo estoy mejorando la calidad de la piel. Abdomen y brazos, yo por lo general uso el mismo protocolo. En abdomen y brazos no cambio absolutamente nada. Limpiamos la región donde vamos a tratar de 3 a 4 sesiones, una al mes, el calor siempre entre 70 y 80 watts, y también de 12 a 15 pasadas. Porque hay brazos y brazos y hay abdomen y abdomen. Entonces, claro, si es que viene una paciente que tiene obesidad tipo 3 y quiere solamente hacerse este tratamiento, pues probablemente ustedes le dicen no. O sea, tenemos que pensar siempre en un total. Si es que hay una circunferencia muy abundante, si ustedes sienten que hay esa grasa dura, el paciente no va a tener resultado. Pero si yo tengo flacidez, hay muchas personas que después del embarazo hacen este como ombligo triste y alrededor tienen bastantes lineecitas. Eso es muy común en la consulta, pero posparto no pueden ponerse nada, están limitados al tratamiento, pero yo tengo una tecnología en el consultorio que no le impide absolutamente nada, porque este calor no va a ser teratogénico, no va a pasar por la leche, no va a hacer absolutamente nada, y yo le estoy preparando su piel para el después, si es que necesita lipoenzimas, si necesita tal vez mejorar todavía con
bioestímulo de colágeno, todo eso va después, pero en postpartos este es un tratamiento ideal. En la pieza intensive yo hago el anestésico, igual en brazos, en abdomen, con papel filme o papel plástico, perdón. Limpiamos el anestésico y aquí hago entre 1 y 2 pasadas en cada región. Es la que yo voy a tratar, entonces por lo general es todo esto. Y todo esto yo divido, dependiendo de la circunferencia del diámetro del brazo del paciente, pero yo divido hasta en 3 bandas y voy haciendo de 1 a 2 pasadas en cada región, ¿ya? Cuando es abdomen, yo sí divido en 4 regiones, superior 2, inferior 2, y en cada uno de esos cuadrantes voy haciendo de 1 a 2 pasadas. Nunca hago una, la verdad, sí hago 2, porque yo quiero llegar a tener todas esas fibras y es mucho más difícil ponerme a pensar que en abdomen, que está acumulando más grasa, voy a tener el resultado de activar el 80% de las fibras de colágeno con una sola pasada. Entonces yo aumento el calor que estoy dejando con la pieza intensive y mejoro o distribuyo mejor ese calor con la pieza de calor, el shaper. Entonces siempre hago eso, ya sea en brazos o en abdomen. Y el cuidado post, simplemente le limpian, ponen una buena crema que sea de estas regenerativas. Muchas veces yo dejo combinada la crema hidratante con un corticoide para evitar que el paciente tenga esa inflamación post del trauma. Y eso me ha funcionado mucho para después no tener que estar haciendo los tratamientos combinados con algún otro tipo de láser. Pero pues depende mucho del color de la piel también del paciente. ¿Podemos cambiar? Este es un video que yo les traje de cómo es la técnica. No van a ver todo, ¿no? Pero pues si se fijan aquí en esta primera franja, la paciente ya tiene los puntitos rojos de la pieza intensive. Sí, ya puedes poner play. Y la idea aquí no es dejar que tu pieza se desconecte de la piel. Pues aquí está un poco rápido, ¿no? Pero la idea es siempre mantener firme y dejar que ingresen las agujas sin que la pieza de mano se levante de la piel. Porque si hacemos eso de aquí ven rápido, pero no dejo que se quede sin el contacto del calor con la piel, porque eso es la clave. Si yo voy haciendo como esto, no dejé ni siquiera 0,5 segundos de la aguja dentro de la piel y ahí ustedes no van a tener el resultado y el paciente no regresa. Así haya pagado el tratamiento, no regresa. ¿Podemos cambiar? Este es el antes y el después de una paciente que ya tenía una abdominoplastia y ella se quejaba mucho de esta parte de aquí. Si se fijan, es como una rojez y una fibrosis y entre flacidez, todo ella tenía, todo. Y a ella le acomplejaba mucho el abdomen. Siendo joven, no tenía mucho abdomen, ¿no? Esta era una paciente ideal para traer acá, porque no tenía tanto acúmulo de grasa, una cintura que no está mal, y este es el después de 3 sesiones. Pero a ella sí le hice cada semana el calor. Entonces yo hice la pasada de intensive en todo el abdomen. Fue ella la que me decía, mi abdomen se está quedando negro. Pero yo decía, paciencia, ¿no? De la rojez que ella tenía a esto, no le quedó ninguna hipercromía. Si se fijan, solamente en la parte del abdomen, ese como gordito que tenía ahí, ese acúmulo de grasa, disminuyó. Y la calidad de la piel, si me fijo aquí que tiene tanto como huequitos, a esta parte superior, ella ya no tiene ese cambio ni de pigmento ni de textura de la piel. Y esto solo fue con 3 sesiones. La cintura parece que está mucho más fina. Y eso es porque en realidad el calor sí nos va a ayudar a disminuir medidas. Sí. Acuérdense que si yo voy a hacer algo que ya está como una cicatriz y una secuela, el paciente con 2, 3 no tiene resultado. Y hay pacientes y pacientes. Claro que pues duele un poco, aun cuando estés con anestésico tópico, el paciente siente. Pero no importa, se aguanta, de verdad. Entonces si ahí hago con 5, menos que eso no. A veces sí, a veces uso. En este caso no usé nada más que intensive y el calor con el shaper, nada más. Entonces el resultado es excelente
Imagínate si yo le garantizo ese resultado solo con una máquina al paciente y si tú le garantizas combinado, pues protocolo hecho en la clínica para todos los pacientes que ya se han hecho una lipo, salen de la lipo y 15 días después ya pueden empezar en la clínica haciendo el tratamiento. Este en cambio es de las estrías. Este es del post inmediato y ahí sí les dejo el tratamiento y el protocolo que yo hice con ella, porque aquí yo hice con 3.5 de profundidad y después le dejé con el ácido retinoico a su casa y regresó con la hipercromía que tanto ella tenía y que yo le dije que podía pasar. Ella hace queloides, esta paciente, así que tenía mucho miedo. Pero para que vean que en realidad usar las microagujas no te aumenta para nada el riesgo de que tu paciente haga una cicatriz hipertrófica o mucho menos queloide. Entonces ustedes tienen que saber pasarle la confianza al paciente, porque yo sí estoy generando una nueva herida, pero es una herida interna. No estoy haciendo mucho en la epidermis con Intensive. Entonces este es el después de una sola sesión. Ella también tenía un poquito más de acúmulo en esta región de grasa y yo solo hice en las estrías. Y aquí está menos, los flancos también se ven menos prominentes, pero les juro que yo solo hice Intensive sobre las estrías y el calor sí en todo el abdomen. Entonces lo bueno, y una vez más, es que yo soy versátil con un solo aparato. Si yo hago tratamientos combinados, me da más plus, mejor le garantizo más al paciente del resultado, pero aquí yo les estoy dando mi día a día con Endimed. No estoy pasándoles ahorita nada que sea combinado. ¿Ya? ¿Podemos cambiar? Para terminar, el rejuvenecimiento, que me imagino que eso sí todos lo hacemos en el consultorio, el día a día. Y aquí, pues, tratamiento o el pretratamiento siempre va a ser dejar al paciente con el anestésico, igual de 3 a 4 sesiones, siempre una vez al mes. Ahí nunca hago cada 15 días, excepto si el paciente tiene melasma. Si tiene melasma, a los 15 días le llamo, vuelvo a hacer canales sobre la mancha y dejo el ácido tranexámico o el ácido que ustedes usen. Y la última, y siempre voy subiendo por sesión, al menos en la región que más me interesa, que sería esta parte de aquí. Si yo empiezo con 1.7, voy aumentando hasta tal vez 3 en la región de cachetes para que el paciente tenga ese efecto de cenicienta, que es cuando sale del consultorio y te dice: mis pómulos están más levantados, me veo más delgada. Todo el mundo dice eso, sí es el efecto cenicienta, pero es la profundidad que yo estoy usando para tener la activación de las fibras de colágeno. Acuérdense que nuestra epidermis y entre dermis tenemos hasta 5 milímetros. Entonces, no voy a tener el mejor de los resultados si lo hago superficial. Necesitamos siempre ser un poquito profundos. Y si me dejan de 3 a 5 en cara, también lo hay, excepto en los ojos, no, pero pues donde se puede, como papada, cuello y cachetes, sí hasta 3-5. Después del tratamiento limpiamos, crema y protector. Siempre protector. Al paciente no le digan: le pongo protector ahorita y olvídese. No. Ustedes pacientes se van a poner protector y con horario. Reaplicando el protector cada 3 horas porque, queriendo o no, yo estoy haciendo un canal que puede hiperpigmentarse si es que no se protege el paciente. ¿Podemos cambiar? Y estas son las fotos que yo tengo. Esta es una paciente de las más nuevas que tiene solo 2 sesiones. El viernes le hice la 3.ª sesión a ella y a ella se quejaba mucho de sus ojitos caídos, decía que se le ve este huequito aquí y el cuello. Yo no sé si ustedes pueden ver el cuello de aquí a allá, como se ve tan acartonado y flácido aquí, pero a ella ya le habían hecho lipoenzimas y ella sentía que el cuello empeoró y que estaba colgado. Y este es después de 2 sesiones. Entonces, si se fijan aquí, tiene una traba de ligamento que ya se ve, ya perdió el sustento, y yo devolví el sustento solo con la pieza Intensive y el small en esta región. Entonces, si yo veo el antes y el después, ella se fue fascinada, ¿no? Nasogenianos mejoraron, las líneas de marioneta mejoraron, pero el cuello, que le incomodaba mucho, ya no tiene esa flacidez, ya no está acartonado, ya no está colgado. Y aparte del jowl, porque aquí tenía el jowl, le dejé con un contorno más bonito. La calidad de la piel de ella es maravillosa, ella está amando su piel, ya no tengo manchitas, ya no me siento derretida, estoy perfecta. Y viendo de frente es lo mismo.
las arrugas de la frente disminuyeron, las patitas de gallo disminuyeron, los nasogenianos disminuyen, aquí el cuello y ese contorno que le voy dando al paciente. Yo por lo general, si veo que de verdad tiene mucho acúmulo de grasa, no flacidez sino acúmulo de grasa, uso lipoenzimas en la primera sesión. Acabo de hacer las agujas y ahí enseguida, antes del calor, dejo las lipoenzimas. Espero unos 15 minutos y ahí hago el calor para que se distribuya bien, pero no tener riesgo de que esa lipoenzima vaya a lugares donde no quiero. Ahí es importante, otra vez, anatomía, para saber dónde yo inyecto y el producto que inyecto, la profundidad que yo inyecto, para que no tengan efecto adverso que les va a dejar el inyectable y no el Endimed. Entonces, si tienen dudas en la profundidad y todo lo demás, pues me pueden preguntar, que ya en la práctica lo vemos. De frente también se ve esta parte de las patitas de gallo, y lo que más a mí me gusta y de verdad que la paciente amó es la región del cuello y papada, porque le incomodaba mucho. ¿Podemos cambiar? Esta es la paciente que les comentaba que ella hace una buena administración de su envejecimiento, porque todos vamos a envejecer, pero la diferencia de esta foto es de un año. Esto es en octubre del 2023 y en octubre del 2024. La foto del después está justo después de la primera sesión de su siguiente año del Endimed. Por eso, si se fijan, tiene algunas partes rojas. Pero en ella le incomodaba mucho esto. Y esa región mejoró solo con Endimed. Entonces, lógico, que le quite los lunares, sí, para que se vea más bonita la piel, o sea, su cara limpia, pero de esa región perioral a esto, ella es feliz, porque de verdad mejoró la calidad de la piel. Y cuando yo les digo que Endimed es bueno porque actúa en el tiempo, es que yo ya activé las fibras de colágeno hasta su 90%, pero no dejo de tener y mantener activas esas fibras. Y con el tiempo la paciente va viendo ese lifting, ese up de su cara, aun cuando ella tiene cachetitos, porque sí hay grasa en la región de sus cachetitos. Fíjense la región de los pómulos, fíjense la región de sus ojeras, ya no se ve derretida, no se ve cansada, no está con esas arrugas tan profundas, y aquí solo está hecho Endimed. En esta sesión, después de que acabé, coloqué fibras de PDO en las arruguitas del prócerus, porque pues ella también no quiere nada de toxina, y eso fue lo que yo hice con ella en su primera sesión de Endimed de su segundo año. Entonces, sí, va a seguir envejeciendo, pero ella no va a envejecer igual de lo que habría estado envejeciendo ahorita. ¿Podemos cambiar? Y esta es otra paciente que a ella me gusta, que también es la persona que les mostré de los ojos, pero me gusta porque ella vino con una rosácea. Y para las personas que no creen que Endimed trata rosácea, pues están equivocados, porque sí trata. Ese color de ella, primero que se quejaba también de que se veía gorda y aquí la papada, eso era la queja de ella. Y no puse lipoenzimas tampoco, solamente traté con Endimed. Una sesión después es el cambio que ustedes están viendo. Su cara se ve más fina. Ella me decía, todo el mundo me dice que adelgacé, que estoy haciendo dieta, que no sé qué. Era solamente el efecto del Endimed. Y vemos que su cara está mucho más contorneada en esta región, que ya se ve el cuello una cosa, cara otra, y es solo con Endimed. Aquí fue Intensive y el calor iFine con Small, y Small también aquí. Entonces, si van a vender también esto de rejuvenecimiento, hagan rejuvenecimiento y no se olviden del cuello, por favor, porque el cuello y la flacidez del cuello muchas veces delata la edad que tienen, y tienen 1000 pulsos. Entonces, si ustedes lo hacen y han visto, casi siempre después de que trato solo cara y tal vez papada, me sobran pulsos. Entonces díganle al paciente, que es una estrategia que yo siempre comparto, yo vendo el rejuvenecimiento facial y les digo, yo te voy a regalar unos disparos en papada, cuello y escote, porque sé que siempre me termina sobrando. El paciente se va feliz, regresa contigo y te dice, no se olvidará el cuello y el escote, siempre me pasa. Entonces, sí, cuello y escote es algo que nos olvidamos de tratar, y cuando el paciente se ve de aquí, del mentón al pelo, maravilloso, se empieza a poner hasta bufandas para que no vean que el cuellito está arrugado. Entonces no se olviden de tratar. Y otra cosa muy importante es que aquí tenemos el platisma, y este músculo tiene mucha fuerza, y el platisma muchas veces genera
una tracción, porque el platisma se relaja en la parte del músculo de los cachetitos. Entonces, si es que yo me olvido que aquí tengo la rama de la mandíbula y yo estoy jalando o tengo una fuerza que está jalando esta región, probablemente el paciente va a seguir con el jaw. Si yo trato esto, también relajo el músculo, le estoy quitando esa fuerza que él tenía y automáticamente el paciente va a estar otra vez con esta región bien marcada, sin necesidad de lipoenzimas. Pero pues yo creo que el día de hoy vamos a ver la técnica con lipoenzimas para que ustedes también tengan esa práctica. Podemos cambiar. Y esta es otra paciente que también se olvidó mucho de haberse cuidado antes. Ella vino así al consultorio. Aparte, ella ya se había divorciado, estoy muy mal, quiero verme bien, ese es el típico de las pacientes, y tenía esa mordida de un gato. Entonces yo le dije, bueno, vamos a tratar todo, ¿no? Ya le quedó fea la cicatriz de la mordida y sí se veía un poquito triste, con muchas arrugas. Entonces yo a ella le hice la parte de la papada, cuello y su cara. Estas son 2 sesiones después. Mejoramos bastante los nasogenianos porque en esta piel que nunca se ha hecho nada tampoco le vamos a decir 4 sesiones y te dejo joven. Ella sabía que con 4 sesiones yo iba a mejorar la calidad de la piel, se fue por completo la mancha o la cicatriz que ella tenía, pero todavía tiene señales de envejecimiento. Entonces probablemente con ella es una candidata para hacer tratamientos combinados. Solo que si yo empiezo con algo que le devuelve la vida a la piel, yo siempre voy a elegir eso antes que decirle, le relleno todas esas líneas que usted está teniendo. Siempre procuren tratar la piel, devolver colágeno y después hagan cualquier otro tratamiento para que el paciente va a estar feliz. Ustedes saben que están haciendo lo correcto porque estoy tratando desde la base y no solo estoy camuflando lo que externamente él ve. Siempre cada paciente es un caso. Elijan bien a su paciente, elijan bien el protocolo, traten de una forma individual. Lo que yo les estoy pasando es mi práctica. Ustedes lo pueden mejorar, pueden, no sé, investigar, pueden cambiar cosas porque de eso se trata, no hacer un copy-paste porque probablemente no llegamos al resultado que queremos. Manejar la profundidad de las agujas es súper necesario. Si yo tengo mucha flacidez, vayan profundo, estiren la piel, hagan un soporte con su mano y vayan tratando la profundidad de esa piel y la flacidez. Y no se olviden que pues tienen la versatilidad de poder combinar tratamientos. Ahí sí se termina mi presentación. Espero que les haya gustado. Ahí les dejo el código QR si es que desean escanear para que me puedan seguir en redes sociales. Cualquier duda que ustedes tengan me las pueden hacer por ahí, que voy a responder. Y nada más que eso. Muchas gracias. Espero haber podido pasar bastante del conocimiento que se hayan empapado y si tienen alguna pregunta, como todavía no se acaba, tenemos mucho para que me sigan haciendo las preguntas.